vamos a ir poniendo, ya estamos grabando, mientras que vuestros compañeros se unen, vamos a ir poniendo la tabla de estándares para que lo veáis. La tenéis de todas maneras, pero bueno, os la pongo siempre al principio del tema para que veamos lo que vamos a ver. Desplazamos y ajustamos al ancho. Ya estamos con el tercer tema de esta evaluación. Tercer y último tema de esta evaluación. Se acabó el tiempo. Vale, se acabó el tiempo, paso. Campo eléctrico. Bueno, contenidos. En la carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, intensidad de campo, principio de superposición, campo eléctrico uniforme, energía potencial y potencial eléctrico, líneas de campo, superficies, flujo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones de condensador, efectos de los dieléctricos, asociación de condensadores, energía almacenada, Total. Asociar el campo eléctrico a resistencia de carga y caracterizarlo por la intensidad del campo eléctrico. Relacionar el concepto de fuerza y campo se parecen mucho porque la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal son exactamente iguales. Lo único que cambia es que tengo carga en vez de masa y que la constante de proporcionalidad se llama K en vez de G, pero por lo demás es exactamente igual. Con lo cual, la idea de pasar de fuerza a campo es exactamente la misma. Una cosa os la digo, a ver si ya están vuestros compañeros, porque esto sí es importante. No, todavía no están. Hoy están dormilones. Una cosa os digo que sí es muy importante. Truco. No olvidemos nunca en campo eléctrico. Hola, buenos días, ¿ves? Ya tenemos a uno. Estaba diciendo una cosa importante, muy importante de campo eléctrico que no tenemos que olvidar. En campo gravitatorio las masas no tienen signo, ¿vale? Por eso, por ejemplo, la energía potencial tiene signo negativo y se lo pongo yo el signo negativo, la energía potencial, etc. Bueno, en campo eléctrico la carga tiene signo. Puede haber carga positiva y puede haber carga negativa. Truco, entre comillas, o sea, no me olvido el signo de la carga nunca. Lo mantengo siempre. Porque ese producto de las dos cargas va a ser el que me va a decir si la energía potencial es positiva o es negativa, porque puede ser positiva o negativa. Me va a decir si la fuerza es atractiva o es repulsiva. Me va a decir tal, ¿vale? El potencial creado por una carga positiva es positivo. El potencial creado por una carga negativa es negativo. Entonces, el signo de la carga no lo olvido nunca, lo mantengo siempre. Siempre el signo de la carga. Ese va a ser muy importante, ¿vale? Voy a compartir con vuestros compañeros esta ventana. Estábamos hablando de que empezamos el tema de campo eléctrico y estos son, bueno, pues los contenidos, estándares, etcétera. Concepto de campo, fuerza, etcétera. Utilizar el principio de superposición para calcular el campo y potenciales creados por distribuciones de carga, representar gráficamente el campo por las líneas de fuerza, comparar el campo eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos, analizar cuantitativamente a partir de una simulación informática la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por diferentes distribuciones de cargas a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella, calcular el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos, Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equipotencial. ¿Os suena? Una superficie equipotencial. Discute en el contexto de campos conservativos. Trabajo cero, ¿no? Digo yo que no lo duraría ninguno. Superficie equipotencial, trabajo cero. Calcula el flujo de campo eléctrico que crea una carga tal. Interpreta gráficamente el valor del flujo. Determina el campo eléctrico creado por una esfera. Establece el campo eléctrico en el interior de un condensador. Aquí hay unas cosas de condensadores y tal que haremos, os mandaré ejercicios para hacer, igual que hicimos en el tema 1 de algunos, pues con el tema de condensadores, excepto algunas cosas que sí que entran en EBAU, ¿vale? Lo que no entre en EBAU lo mandaré con ejercicios, ¿vale? Bueno, aquí hay estos últimos, hay mucho de temas de condensadores, efecto de la jaula de Faraday y tal, no sé qué, no sé cuánto. Como siempre, como vengo haciendo siempre. Vamos a ver teoría muy rapidito y tal, y nos vamos a meter rápidamente a hacer ejercicio, a aplicar esa teoría. Y todo aquello que no vaya a ir directamente a ejercicios de EBAU o que yo pueda evaluar de otra manera, pues os mandaré ejercicios, trabajitos, etcétera, 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 para centrarnos en hacer muchos ejercicios de preparación de EBAU. Vale, dicho esto, cerramos aquí y vamos a hacer ya la pizarra nueva. Vamos a hacer la pizarra nueva, vamos a inaugurar la pizarra esta y la vamos a llamar segundo de bachillerato. La vamos a llamar segundo de bachillerato. Segundo B no, segundo de bachillerato.
campo eléctrico. Queda inaugurado este pantano. No sabéis a qué me refiero cuando digo eso, ¿verdad? No, claro, sois muy jóvenes. Una ventana. Vale, ya estamos todos aquí. Vale, vamos a empezar con el tema de campo eléctrico. Bien. Vamos a empezar por el concepto de campo, fuerza y campo, ¿vale? Fuerza y campo. Muy parecido al campo gravitatorio, muchísimo, ¿verdad? En el campo gravitatorio teníamos una fuerza de atracción gravitatoria, que era G por el producto de las masas, partido por el cuadrado de la distancia, y teníamos la intensidad de campo gravitatorio, que era la fuerza por unidad de masa. Es decir, si en esa fórmula quito una de las dos masas, tengo el campo gravitatorio generado por la otra. Bueno, pues en campo eléctrico es exactamente lo mismo. Tengo la ley de Coulomb. Ley de Coulomb, que dice que las cargas eléctricas interaccionan entre sí, vamos a decirlo de esa manera, con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 por Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, fijaos, a ver si os suena esta expresión. R12 al cuadrado por U12. ¿Os suena? Exactamente la misma que para la ley de gravitación universal. Cambia la constante, ahora es K, antes era G mayúscula, antes eran masas, ahora son cargas, pero el R12 y el U12 tal es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Diferencias, una diferencia fundamental importantísima, importantísima. Mientras que G era igual a 6,67 por 10 a la menos 11, lo puedo poner en newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. K es 9 por 10 elevado a 9. Fijaos qué diferencia. Newton metro cuadrado, coulombio al cuadrado. Fijaos qué diferencia. 10 a la menos 11, 10 elevado a 9. 20 órdenes de magnitud. Eso nos da una idea de la diferencia de intensidad entre la fuerza de tipo gravitatorio y la fuerza de tipo electrostático. Muchísimo más intensa, con diferencia, la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. Claro, ¿por qué la fuerza gravitatoria es tan importante? Porque estamos hablando de cuerpos como la Tierra, del orden de 10 elevado a 24 kilogramos. El Sol, 10 elevado a 30 kilogramos. Y sin embargo, las cargas eléctricas con las que vamos a trabajar van a ser de microcoulombios, nanocoulombios. Es decir, mientras que la constante es mucho más grande, las cargas son mucho más pequeñas. Aún así, en relación con la intensidad es más intensa la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Bien, aquí fijaos que en la ley de gravitación universal yo le ponía aquí un menos, ¿verdad? Porque la fuerza siempre era atractiva. Pero es que aquí la fuerza puede ser atractiva o puede ser repulsiva. Entonces no le pongo signo. ¿Por qué? Porque el signo me lo va a dar el producto del signo de las cargas. Si las dos cargas son del mismo signo, esto va a ser positivo y la fuerza va a ser repulsiva. Si las cargas son de signos opuestos, eso va a ser negativo y la fuerza va a ser atractiva. Por eso os decía que aquí en campo eléctrico es importante guardarme siempre el signo de la carga, no dejarlo por ningún lado, tenerlo siempre en cuenta. Aquí, si yo tengo, vamos a poner aquí, así. Si esta carga es negativa y aquí tengo una carga positiva, entonces la fuerza, a ver cómo lo pongo. Nada, vamos a poner con valores, con un ejemplo y ya está. Aquí tengo una carga negativa de menos 3 microcoulombios. Y aquí tengo una carga positiva de más 2 microcoulombios.
¿Cuál es la fuerza que ejerce esta carga sobre esta otra? Y además, bueno, vamos a ver cómo sería la expresión vectorial de esa fuerza. Sería, la expresión, si yo lo quiero expresar vectorialmente, sería la fuerza sería igual a K por Q1 por Q2 partido por el módulo de la distancia entre 1 y 2 al cuadrado y por un vector unitario 1, 2. ¿Vale? Imaginaos que esta distancia de aquí a aquí, yo qué sé, vamos a suponer que esto de aquí a aquí, de centro a centro, vamos a suponer que son 2 metros. ¿Vale? ¿Cómo sería esto? Esto sería 9 por 10 elevado a 9. La carga 1 es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombios, porque es microcoulombios. La carga 2 sería 2 por 10 a la menos 6 coulombios. El módulo de este vector es 2, evidentemente, 2 al cuadrado, y por un vector unitario 1, 2. Es decir, esta fuerza me saldría... Tengo la calculadora en el bolsillo. 9 por 10 elevado a 9, 9 por 10 elevado a 9, por 3 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, dividido por 4. 0,135 menos 0,0135 U 1,2 Newton. ¿Vale? ¿Y qué significa 0,0135? Si no me he equivocado, creo que sale eso, sí. 3 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6, sí, sale eso. ¿Vale? ¿Y qué significa este signo menos? Fijaos que mantengo la notación vectorial, ¿eh? No, este vector unitario, como bueno, las posiciones no están perfectamente definidas y tal, este vector unitario lo mantengo ahí tal. ¿Qué significa este signo menos? Este signo menos significa que esta fuerza es atractiva. Esta fuerza es atractiva. Es decir, si yo veo la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, esa fuerza es hacia allá. Esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. ¿Cómo sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1? Hacia allá. En este caso, la que tengo aquí, esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Es decir, es esta, de la derecha. ¿Vale? Con respecto a este vector unitario, el vector unitario 1, 2 sería un vector unitario que iría para allá. Vector unitario 1, 2. Con respecto a este vector unitario que va hacia la derecha, esta fuerza va en sentido contrario, de ahí viene este signo menos. Si yo hiciese la fuerza 2 sobre 1, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 sería menos 0,0135 U 2,1. Exactamente igual. Lo que pasa es que este vector unitario es este. Y con respecto a este vector unitario, esta fuerza va en sentido contrario. ¿Vale? Son dos cargas de signos opuestos y entonces, como yo me guardo el signo de la carga, ojo al signo. Como yo me guardo el signo de la carga, directamente me sale la fuerza negativa, que es lo que tiene que ser. Si las dos fuerzas fuesen del mismo signo, me saldría el signo de la fuerza en esta notación vectorial, me saldría positivo y, por tanto, esta fuerza sería repulsiva. ¿Vale? Aquí, en campo eléctrico, voy a ir generando más pizarras porque si no luego se queda todo así y no se ve bien. En campo eléctrico sí que se suele hacer utilizar la notación vectorial muy estricta, muy estricta, muy estricta. Entonces, se puede hacer, ahora, sobre todo cuando ya calcule el campo creado por distribuciones de carga y tal, se puede hacer utilizando notación vectorial muy estricta
o se puede hacer de una manera un poco más sencilla, pero también válida. Voy a haceros un ejemplo de cómo sería un ejercicio o calcular una fuerza. Este no es de Bau, me lo estoy inventando yo sobre la marcha, por lo cual puede salir cualquier cosa. Pero cómo sería para que veáis cómo se aplicaría la notación vectorial súper estricta, ¿no? Vamos a poner aquí un sistema de ejes coordenados y vamos a suponer que tengo en el punto, en el origen, por ejemplo, supongo que tengo en el origen, aquí, cuyas coordenadas son 0, 0, una carga de -2 microcoulombios, ¿vale? Y que en un punto situado 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo aquí, en un punto situado coordenadas, estas serían 5, 1, 2, 3, 4, 5, y esto sería, a ver, cojo 5, espera un segundo, que en vez de poner estas, para que salga una cosa un poco más... Me da igual, que más me da. Ese, ya está. 5, 4. En el punto 5, 4 tengo una carga de 4 microcoulombios. Para no ser siempre los mismos valores. De 4 microcoulombios. Esta positiva, ¿vale? Esta es positiva y la otra, la de aquí, es negativa. Bueno, están los valores, o sea que... ¿Vale? ¿Cuál es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2? Es decir, quiero... Este ya sí que lo voy a poner en negro. Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. ¿Vale? De acuerdo con la ley de Coulomb, esa fuerza es igual a K por Q1, Q2, partido por el módulo del vector 1, 2 al cuadrado y por un vector unitario 1, 2. ¿Vale? Ese vector 1, 2 es este vector. Es este vector que viene desde aquí hasta aquí. Este es ese vector. Este es el vector R1, 2. Pero no tengo este vector unitario, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos un vector unitario? El campo gravitatorio os lo puse como así, un poco teórico, que luego no lo utilizamos nunca, pero aquí sí lo vamos a usar, por lo menos en este ejercicio. ¿Cómo calculo un vector unitario S1, 2? Bueno, yo puedo hacer el vector unitario 1, 2, lo puedo hacer como R1, 2, partido por el módulo de R1, 2. Si yo cojo un vector cualquiera y lo divido por su módulo, obtengo un vector unitario, ¿verdad? ¿Esto lo sabéis de matemáticas? ¿Lo probáis? Pues sí. Si yo, un vector, las operaciones que se pueden, una de las operaciones que se pueden hacer con un vector es multiplicador y dividir un vector por un escalar. Entonces, si yo multiplico o divido un vector por un escalar, el módulo de ese vector se multiplica o se divide. Si yo cojo un vector y lo multiplico por 2, sale el doble de grande. Bueno, pues si cojo un vector y lo divido por su módulo, al final lo que tengo es un vector del módulo 1, de la unidad, un vector unitario. Bueno, pues un vector unitario que vaya en esta dirección es este. Con lo cual, si yo esto lo sustituyo aquí, lo que tengo al final es que la expresión para esa fuerza 1, 2, me queda de esta manera. K, Q1, Q2, partido por el módulo de R1, 2 al cubo y por R1, 2. ¿Vale? ¿Cuál es este vector R1, 2? R1, 2 es el vector 5i. Perdón, ¿para qué le pongo este sombrero? 5i más 4j. Los vectores unitarios los conocéis, IJK. A ver, el vector unitario en el eje X es el vector i. Ese es el vector i. El vector unitario en el eje y es el vector j. El vector unitario en el eje z es el vector k. Entonces,
un vector se puede poner así, como combinación lineal de los vectores unitarios. Esta notación si la conocéis, ¿verdad? Vale. Pues ese es el vector R. ¿Cuánto vale el módulo de R? El módulo de R, 1, 2, es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 25 y 16 son 41. Raíz de 41. Por eso me estaba pensando si poner esto así o poner 3 y 4. Porque si pones 3 y 4 te sale el módulo 5. ¿Sabes? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, sale 25 y te sale el módulo 5. Digo, bueno, pues lo dejamos así, raíz de 41. Y además lo dejo así, como raíz de 41. Luego ya lo haré con la calculadora. Ahora ya no me molesto. Entonces ya sí que estoy en condiciones de sustituir aquí los valores y decir, bueno, ¿cuánto vale esta fuerza? Esta fuerza, 1, 2, es igual a K 9 por 10 elevado a 9 por el producto de las cargas. Ojo con su signo. Menos 2 por 10 a la menos 6. La otra, 4 por 10 a la menos 6. Dividido por el módulo este, raíz de 41 al cubo. Al cubo. Y esto multiplicado por el vector R12, que es 5i más 4j. 5i más 4j. Si hacéis primero todo el chorizo este de 9 por 10 elevado a 9, etcétera, 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 y dividido por la raíz cuadrada de 41, ojo, al cubo. Casi nada. Esto sale 2,74 por 10 a la menos 4. Esto es 2,74, 2,74 por 10 a la menos 4, menos 2,74 por 10 a la menos 4, ojo, menos por más menos, y esto hay que multiplicarlo por 5i más 4j. Pues entonces ya hago esto último, igual. 2,74, 2,74 por 10 a la menos 4 por 5. Sale 1,37 por 10 a la menos 3 menos 1,37 por 10 a la menos 3 y menos 2,74 por 10 elevado a la menos 4 por 4 menos 1,096 menos 1,096 por 10 a la menos 3 J. Pues ya está. Como veis, en campo eléctrico la notación vectorial se utiliza muchísimo más que en campo gravitatorio, pero no siempre con este grado de rigor. Yo podría haberlo hecho esto de otra manera, a lo mejor más sencilla, y es, primero, calculo el módulo de esta fuerza. Calculo el módulo de esta fuerza. El módulo de esta fuerza, de la fuerza 1, 2, el módulo es K por Q1 por Q2 partido por distancia al cuadrado. Es decir, 9 por 10 elevado a 9, 2 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6. Fijaos que estoy calculando el módulo de la fuerza, con lo cual me estoy olvidando ya de los signos. Estoy calculando el módulo. Partido por distancia al cuadrado, y la distancia es la raíz cuadrada de 41, que es ese módulo. Luego esto sería raíz cuadrada de 41 al cuadrado, lo que es lo mismo, 41. ¿Vale? Entonces, esto sería 9 por 10 elevado a 9, por 2 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, y todo esto dividido por 41. Me sale, vale, 1,75 por 10 a la menos 3. Bueno, 1,76 por 10 a la menos 3.
1,76 por 10 a la menos 3. Este es el módulo, ¿vale? Esto sería Newton, estos son Newton. Calculad el módulo de esto. Calculad el módulo de eso. Es decir, hacéis la raíz cuadrada de 1,37 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 1,096 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Más 1,096 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Si lo hacéis, os sale 1,75 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Fijaos, he calculado el módulo. Te falta un menos en el 2. ¿Perdón? Que te faltan un menos en el 2. No, aquí no. Aquí dices. Ah, vale. No, Sí. porque es el módulo, fíjate. Vale. Entonces, este es el valor de la fuerza. Y a lo que voy es a que yo ya sé que esta fuerza, por cierto, ¿cómo es esta fuerza? ¿Hacia dónde va esta fuerza? Esta fuerza, la voy a dibujar con rotulador para que se vea mejor, entonces a lo mejor no me sale muy recta. Esta fuerza es así. Esa fuerza es esa. Y yo sé cuánto vale el módulo. ¿Cómo puedo calcular las componentes de esta fuerza? Eso ya es una cuestión de trigonometría. A ver, voy a haceros el dibujo aquí abajo para que lo veáis. A ver, intentaré yo que me salga también bien a mí el dibujo, porque no siempre me salen como a mí me gustaría. Bueno, aquí la línea sí que me va a salir recta, eso lo sé seguro. La fuerza esta empieza aquí y bueno, la línea me va a salir recta. Bueno, vamos a hacer primero entonces otra cosa. A ver, tengo aquí el origen. Y es 4 para arriba y 5 para la derecha. Ahí. Esa es la línea. Aquí estaría en el sistema de ejes este que he dibujado, sistema de ejes coordenados. Aquí estaría el origen. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Me he pasado. Bueno, vamos a dibujar el sistema de ejes coordenados primero. Ahora, aquí y aquí. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo el punto y la fuerza. La voy a dibujar. La voy a dibujar así. Esta fuerza es esta. Y esto, a ver. Vale, más o menos. Así, esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Y yo sé que el módulo de esta fuerza es 1,76 por 10 a la menos 3. ¿Cómo calculo, cómo expreso ese vector? Vale. Esto es... Vamos a intentar hacer... A ver, ¿en qué color lo hago? En amarillo, para que lo veáis. Bueno. Espera. Cuando quiero hacer líneas rectas me salen así. Esto. Vale. Ahí. Ahí. Y este aquí. ¿Vale? Bueno. Veis que aquí este triángulo es semejante a este triángulo, ¿verdad? Bueno, pues este ángulo es el mismo. Esta fuerza ya la puedo separar en dos componentes. Una componente que es esta. Una componente que es esta. Y otra componente que es más o menos así, esta. Esas componentes de esa fuerza son estas dos. En el eje X, negativa. En el eje Y, negativa, hacia abajo. Vale, pues ¿cuánto vale esto? Esta componente, bueno, si este es el ángulo alfa, esta componente
la componente I es igual a fuerza por, con respecto a este ángulo, ¿este cateto cuál es? ¿El contiguo o el opuesto? No, con respecto a este ángulo. ¿Este cateto es contiguo u opuesto? Contiguo, luego. Y la componente I. Pero ¿cuánto vale el coseno de este ángulo? Fíjate en el triángulo grande. Fuerza por 4 partido por raíz cuadrada de 41, que es este módulo. ¿Vale? Cateto contiguo partido por hipotenusa. Y eso es fuerza por 5 partido por raíz cuadrada de 41. Y entonces, si hacéis esto, os va a salir esto y esto. Si hacéis eso, con la calculadora, esto sería 1,76 por 10 a la menos 3 por 5 partido por la raíz cuadrada de 41. 1,76 por 10 a la menos 3 por 5 dividido por la raíz cuadrada de 41. Y sale 1,37 por 10 a la menos 3. 1,37 por 10 a la menos 3. 1,37 por 10 a la menos 3. Y si hacéis esto, que es 1,76 por 10 a la menos 3 por 4 partido por la raíz cuadrada de 41, os va a salir, ya no me molesta no hacerlo, 1,096 por 10 a la menos 3. 1,096 por 10, que no me cabe, a la menos 3. Entonces, ¿cuál es esta fuerza? Porque fijaos que aquí no le he puesto signo ni nada, porque es el valor, el módulo de estas componentes. Ahora, si yo quisiera poner esta fuerza, digo, vale, en el eje X, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, luego tiene que ser negativa. Menos 1,37 por 10 a la menos 3, y en el eje Y, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, pues negativa también. Menos 1,096 por 10 a la menos 3, J, Newton, que es exactamente lo mismo. O sea, que puedo hacerlo utilizando una notación vectorial súper estricta, ¿sí? O puedo hacerlo de una manera un poquito más relajada. Aquí es un poquito rollo esto porque además no me molesta que las coordenadas fueran así y tal. Cuando hagamos ejercicios de campo creado por una distribución de carga, etcétera, 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 veremos que es mucho más sencillo hacerlo de esta segunda manera. Mucho más fácil. ¿Vale? Bien. Son las 10 menos 5, ¿vale? Ejemplito, tal. Bueno, pues hemos visto el concepto de fuerza, que puede ser atractiva, puede ser repulsiva. Vamos a ver el concepto de campo. Igual que en campo gravitatorio, el campo era la fuerza por unidad de masa, en el campo eléctrico, la vector intensidad de campo eléctrico, es la fuerza por unidad de carga. Me está vibrando alguien un móvil, que no sé si es amigo, no sé, pero suena. Sí, que está sonando. Eso. Yo creo que te está bien. Bueno, puede ser. De vez en cuando suena música. El campo eléctrico, la intensidad de campo electrostático sería la fuerza electrostática partido por la carga. Con lo cual, si os fijáis, al final lo que me queda es K. Vamos a poner en Q mayúscula para indicar la carga que genera el campo, ¿vale? K partido por módulo de R al cuadrado y por Q sub R, ¿vale? Vector campo eléctrico generado por una carga. Igual que con la fuerza, aquí no pongo ni signo más ni signo menos. Este signo más o signo menos me lo va a dar la carga que genera el campo, ¿vale?
Entonces, aquí hay que tener en cuenta una convención de representación, de signos, etc. El campo, al igual que con el campo gravitatorio, lo puedo representar por las líneas de campo. Las líneas de campo, son las trayectorias que seguiría una carga positiva, ¿vale? Trayectoria que seguiría una carga positiva. ¿Esto qué significa? A ver, si yo tengo una carga positiva, en un punto cualquiera y quiero representar el campo generado por esa carga en otro punto, si la carga es positiva, con respecto a esta carga, el campo es hacia allá. Ese es el campo eléctrico. ¿Vale? Campo eléctrico generado por esta carga Q en el punto P es este, si la carga es positiva. Si la carga es negativa, pues por ejemplo, en este mismo punto, esa carga negativa generaría un campo, generaría un campo así. ¿Vale? Como referencia, para saber cuál es el sentido del campo o cuál es el sentido de las líneas de fuerza, tomamos como referencia qué ocurriría si yo colocase en este punto una carga positiva. Si yo colocase en este punto P una carga positiva, esta carga que es positiva la repelería, por eso el campo es saliente con respecto a la carga positiva. Ahora bien, esta carga que es de signo negativo, la atraería. ¿Vale? Y esto me sirve para además enunciar ahora un principio importantísimo, el principio de superposición de campos. Si en un punto del espacio concurren dos campos, la resultante es la suma de esos dos campos. Es decir, cuando en un punto existen varias cargas eléctricas, en un punto dado, el campo que hay en ese punto es la suma de todos los campos que concurren en él. O sea, en un punto no puede haber dos campos distintos, porque violaría el principio de superposición de campos. Se suman. Pero claro, se suman vectorialmente. Es decir, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera que sumar vectorialmente estos dos campos, para hacerlo gráficamente y de forma rápida, hago una paralela a ese desde aquí, hago una paralela a este desde aquí, el campo resultante sería este. Ese sería el campo resultante. Pero aquí en este punto ya solo existiría este campo, no existe ni ese ni ese, se suman. En un punto no puede haber dos campos, solo puede haber uno. ¿Vale? Bueno, eso, concepto de campo, es muy sencillo, no tiene mayor misterio. ¿En qué unidades se mide la intensidad de campo eléctrico? Porque la fuerza se mide en Newton. Entonces, la intensidad de campo eléctrico se puede medir en Newton por culombio, Newton partido por culombio, o, que todavía no entendéis por qué, pero lo vais a entender, voltios partido por metro. De las dos maneras, equivale, es lo mismo. Un newton por coulomb y un voltio por metro es lo mismo. Es que todavía, como no hemos hablado todavía de potencial y tal, lo de voltios por metro todavía no lo entendéis. Pero bueno, se puede medir de las dos formas. Newton por coulomb y voltios por metro. ¿Vale? ¿Cómo represento yo el campo? Bueno, pues igual que hacía con el campo gravitatorio, con el campo eléctrico, represento el campo por las líneas de fuerza. Y entonces ocurre pues lo mismo que estamos diciendo. Si yo tengo una carga positiva, sola, las líneas de fuerza con respecto a esta carga son salientes. ¿Vale? Si tengo una carga positiva, sola. Si tengo una carga negativa sola, las líneas de fuerza con respecto a esta carga son igual, van así la carga, pero son entrantes. ¿Vale?
Si tengo, por ejemplo, dos cargas positivas, si tuviera dos cargas positivas, bueno, dos negativas, una carga negativa y otra carga negativa, pues las líneas serían una cosa así. Así, parecido a lo que un dibujo que hicimos con el campo gravitatorio, yo creo. Así, más o menos, serían las trayectorias que seguiría una carga positiva colocada en un punto cualquiera, serían esas líneas de campo. A ver, esto, aquí no habría campo en medio. Bueno, depende de la intensidad de las cargas, ¿eh? Si las dos cargas son iguales, las líneas de campo serían así. Porque si yo colocase aquí una carga positiva en un punto cualquiera, colocase aquí una carga positiva, ¿vale? Esta carga sería atraída por esta es una carga positiva. Esta carga sería atraída por esta con una fuerza que iría hacia allá y sería atraída por esta con una fuerza que iría hacia allá. Pero como está un poco más lejos de esta que de la otra, la resultante de estas dos fuerzas sería esta. Y fijaros, la fuerza es tangente a la línea de campo. O sea, si yo coloco una carga aquí, la fuerza es tangente a la línea de campo. Si coloco una carga aquí, la fuerza es tangente a la línea de campo. Si la carga está aquí, la fuerza es tangente a la línea de campo. Siempre es tangente a la línea de campo. Si la coloco aquí, va para allá. ¿Vale? Esto si son dos cargas negativas. Si son dos cargas positivas, pues exactamente igual, pero los sentidos cambiados. Tengo una carga positiva y otra carga positiva, pues el dibujo va a ser exactamente igual. Esta típica forma así, que va haciendo así, este un poquito más así, así, este para allá, este así, 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 pero salientes con respecto a la carga. Uf. Eso sería, por ejemplo, las líneas de campo de dos cargas positivas. Y si fuera una positiva y una negativa, que es la otra situación así que se puede dar, esto lo vamos a poner aquí para que no sea todo este. Y si tengo una positiva y una negativa, bueno, pues aquí las líneas de campo, lo voy a dibujar en verde porque claro, ya no me vale ni el azul ni el rojo. Las líneas de campo irían del positivo al negativo. Así. Aquí haría así. Aquí haría así. Llega un momento en que ya se abre mucho y ya no. Bueno, se han cruzado. Y aquí sería así, así, así y así. Del positivo hacia el negativo, del positivo hacia el negativo. Si yo colocase una carga positiva en este punto, esta carga la repelería. Iría hacia allá. Esta carga la atraería. Iría hacia acá. La resultante de las dos me sale tangente a la línea de campo. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, y aquí ya en justo en la línea entre las dos cargas, pues iría así, en línea recta para allá. Si yo dejo una carga positiva aquí, hasta la repele detrás, se viene para acá directamente. ¿Vale? Fijaos que aquí sí me ha ido la mano. ¿Sería posible que dos líneas de campo se cruzaran? No. Este dibujo está mal hecho, ¿vale? No se pueden cruzar dos líneas de campo. ¿Por qué? Porque si se cruzan dos líneas de campo, es que en ese punto existen dos campos distintos. Y eso viola el principio de superposición de campos.
Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, en este punto, lo que ocurre es que tengo un campo creado por la carga positiva, otro campo creado por la carga negativa. Y la superposición de esos dos campos me da este campo, que es el resultante de los dos. Un campo hacia allá, otro campo hacia allá, tengo el campo. El otro campo. Si yo eso lo voy haciendo en cada punto, 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 al final lo que tengo es esta línea de campo. Entonces, no es posible, no se pueden cruzar dos líneas de campo. Es que hay veces que lo preguntan en cuestiones clavadas. ¿Se pueden cruzar dos líneas de campo? O te hacen un dibujito con unas líneas de campo y te ponen dos líneas de campo que se cruzan. Y dicen, esto no puede ser así, porque se violaría el principio de superposición de campos. No puede haber dos campos distintos en un mismo punto. Entonces, no puede haber dos líneas de campo diferentes. ¿Vale? Vale, muy buena hora. Lo dejamos aquí y mañana empezamos ya a hacer ejercicios de calcular el campo creado por una distribución de carga. Ejercicios de Bauer. Empezamos a hacer ya mañana. Para empezar, a lo mejor no entero, ¿vale? Como nos pasó con el campo gravitatorio, que los primeros no los hacíamos enteros. Pero bueno, vamos empezando, vamos practicando, vamos haciendo. Dejo de grabar aquí. Y con esto y un bizcocho.